el peso que tiene en este momento la posición que están adoptando una serie de países en el mundo, ¿no? Porque no es solamente la posición de los Estados Unidos, es la presión y la influencia que ejerce Estados Unidos, por ejemplo, para llevar a la comunidad europea a prácticamente asumir los argumentos del imperio, pues. Y aquí mismo en la región latinoamericana. Bueno, fíjate, José Vicente, yo pienso que eso contribuye a fortalecer la conciencia patria en los venezolanos. Y algunos, porque ya Estados Unidos ni los países de la Unión Europea que obedecen a los Estados Unidos, porque uno no puede separar la Unión Europea, la posición política contra Venezuela de la Unión Europea del mandato de los Estados Unidos, de la subordinación de la Unión Europea sobre los Estados Unidos. Ahorita tú ves, por ejemplo, cómo el secretario de Estado inicia hoy una gira por América Latina. Y esa gira por América Latina es sobre países fundamentalmente del Grupo Lima. Cuando va a México, cuando va a Perú, cuando va a Colombia, cuando va a Argentina, el único país que no es del Grupo Lima es Jamaica, ¿no? Y eso tiene que ver con Petrocaribe, que quiere medir el impacto que pueda tener una decisión que ellos tomen en embargo petrolero, por ejemplo, que es una de las alternativas que ellos estudian, o el bloqueo marítimo a Venezuela, cómo podría afectar a los países del Caribe. Están buscando una especie de consenso, una especie de unión de algunos países para tomar algunas decisiones. Y esto tiene mucho que ver con el llamado a las elecciones, porque el mundo también tiene que ver que aquí todo lo que ocurrió el año pasado, con la guarimba, con las muertes, con la violencia, con la destrucción, con la quema de personas, con la quema de universidades, con la quema de maternidades, de escuelas, etcétera. Todo eso tenía una consigna: elecciones ya. Y entonces nadie se explica cómo, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, ellos no fueron. Casi van al final, pero se le hizo tarde. Cuando intentaban revisar, no se pusieron de acuerdo. Entonces se les dio otra oportunidad, llamando a las elecciones regionales, y ahí tampoco, y las elecciones municipales. Entonces ahora se convoca unas elecciones nacionales. Ese no es el planteamiento que habían hecho, y ese no es el planteamiento que se hacía. ¿Cómo explican al mundo ahora que no quieren unas elecciones? Si decían elecciones ya, no, es que las elecciones no se pueden adelantar. Bueno, ustedes quieren elecciones ya, ahí están las elecciones, pues. Presidente está de acuerdo, la Asamblea Nacional Constituyente procedió a hacer el llamado, y hoy estamos allí. Ahora dicen, no, es que no reconocemos la Asamblea Nacional Constituyente, pero unas veces la reconocen y otras veces no la reconocen. Hay evidencia de haber reconocido la Asamblea Nacional Constituyente. Y evidentemente que una presión, lo que le queda a los radicales es que no haya elecciones y que los Estados Unidos actúe. Eso debería unificar a todos los venezolanos. Debería unificar a los venezolanos, porque es una agresión a la patria, a la soberanía. Venezuela no va a aceptar, mira, este país no acepta, el pueblo venezolano no acepta la injerencia extranjera. Nosotros creemos, el pueblo está convencido de algo, es la autodeterminación de los pueblos. Esto es un pueblo libertario, esto es un pueblo que no se va a dejar doblegar. Y en eso el presidente Maduro ha sido como líder muy fuerte, posiciones muy firmes en defender la independencia, defender la soberanía, en no arrodillarse, en no entregarse. Ha pasado por los momentos más difíciles. Yo creo que este es uno de los momentos que hay expectativas positivas, ¿entiendes? Cuando tú ves el diálogo y yo no te puedo preguntar porque tú eres el que me está preguntando, pero sería bueno que la gente midiera hoy, sin culminar el diálogo, pues, con el preacuerdo, ¿eso le alegra o molesta a los venezolanos? Yo creo que la mayoría de los venezolanos tienen una expectativa positiva frente al diálogo. Porque fíjate, claro, la paz no es solo la violencia política, la paz también es la tranquilidad del pueblo. Si en esa mesa no solo se va a discutir, vamos a elecciones, no vamos a elecciones, en esa mesa se tiene que estar discutiendo, bueno, las agresiones contra Venezuela, los bloqueos, que nos bloqueen las medicinas, que nos bloqueen los medicamentos, eso le quita la paz al pueblo. Cuando hablamos de paz, estamos hablando también de la paz, de la tranquilidad, del sosiego, de devolverle la tranquilidad a los venezolanos. Eso es parte de la discusión, es parte de la discusión. Entonces, cuando hay una expectativa de acuerdo, bueno, en ese momento nosotros no puede decir, hay una expectativa positiva frente al acuerdo, y estamos a la puerta de una invasión a Venezuela anunciada por los Estados Unidos, o de un bloqueo de toda la Unión Europea, etcétera, o que nos hagan un bloqueo marítimo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos a las expectativas y estamos acompañados de un proceso electoral donde el pueblo va a decidir, y estamos acompañados, pues,
de varios factores. Hay una iniciativa del presidente con la moneda, con el petro, que puede ayudarnos a liberarnos de quitarle a la oligarquía el poder exclusivo de ponerle el valor al bolívar y de bypasearlo para que nosotros podamos alcanzar el despegue hacia el desarrollo económico y no depender de Ahora nadie. fíjate, Aristóbulo, llegamos a la fecha de las elecciones, ¿no? El país concurre, gana el chavismo, como está previsto de acuerdo con todas las encuestas. Pero desde Estados Unidos, la Comunidad Europea y muchos países de aquí de la región se llegan a reconocer el resultado. Uno de ellos es el presidente Santos de Colombia. Digo, esas elecciones no se pueden reconocer. Tuvo el descaro de decirlo de esa manera. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahorita se presiona mucho con eso para que no haya acuerdo. Esa es una manera de meterle una patada a la mesa. Pero yo te preguntaría... Bueno, la presión comienza con respecto al diálogo. Claro. Estuvieron había un convidado que no estaba